Hola amigos, bienvenidos a CryptoDollar Games. En este video les vamos a enseñar cómo identificar los engaños y cómo trabajarlo. Ok, para eso necesitamos que el precio entre en zona. Decimos que el precio está en zona. Y una vez que el precio haya hecho movimiento y salga a la zona, podemos decir que decimos que el precio o el institucional ya estuvo trabajando en zona. Bien, podemos decir que el precio cuando entra, decimos que se convierte en una pauta 1. Aquí no es pauta, pero cuando entra se convierte en pauta 1. Igualmente aquí, cuando el precio entra en zona, podemos decir que es pauta 1. La pauta 2 es el retroceso que el precio va a hacer luego de haber entrado. La pauta 2 es el retroceso que el precio va a hacer luego de haber entrado. Ok, nosotros debemos marcar un Fibonacci a esa pequeña proyección. Nosotros debemos marcar un Fibonacci a esa pequeña proyección y marcar la zona 61.8 y con la zona de 081, que sería este. Igualmente, en el caso bajista, marcamos la zona 61.8 y 0.81. Ese es el punto de la reentrada. El precio, si retrocede ahí, nosotros normalmente hacemos una reentrada. Pero ¿qué pasa con este tipo de reentrada? Que no debería ser tomada por la sencilla razón que el precio no es proporcional. Cuando me refiero a proporcional es que el precio no ha llegado a la mitad de la zona. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio en su mayoría de las veces va a querer ir a la mitad de la zona. Por eso es que si el precio apenas entra y sale, no es proporcional y no se debería tomar. Ya que el precio suele ir a la mitad de la zona. Aquí se puede decir que es primer engaño. Nuestro punto de anulación siempre va a ser en el punto de origen del movimiento, que sería ese punto que está ahí. Igualmente acá, este es el origen del movimiento, por lo tanto es nuestro punto de anulación. Si el precio, aquí estamos trabajando pauta 1, pauta 2. La pauta 3 la vamos a calcular cuando ya el precio haya tocado o anulado la pauta 2. ¿Cuándo se anula? Cuando el precio toca el punto de anulación de la pauta 1. Ya podemos decir que estamos en pauta 3 y la pauta 3 la vamos a ir a operar cuando llegue a la zona 61.382 con 1.618, el cual es la otra zona de engaño. Es la zona de engaño máxima. Ahí. Esta es la zona de reentrada y esta es la zona de engaño. La zona 61.382 y 1.618 es la zona que vamos a usar para identificar la zona de engaño. Entonces, cuando el precio tocó el punto de engaño, el punto de anulación de la pauta 1, podemos decir que el precio tiene que ir a la pauta 3, que es la zona de engaño. Como vemos, el precio ahora es proporcional. Podemos decir que en la pauta 1 estuvimos nuestro primer engaño y ahora como el precio se anuló y llegó a formar un segundo engaño, nosotros podemos decir que fue un segundo engaño, pero en realidad no fue un segundo engaño, sino un primer engaño, ya que el primer punto no es proporcional. Por lo tanto, lo que hizo es convertirse de un primer engaño pequeño a un engaño, un primer engaño incompleto a uno completo. Por lo tanto, cuando el precio llegue a la mitad, podemos decir que tenemos el primer engaño válido, es decir, que es el primer engaño. No va a ser este, ya que no es proporcional. Tenemos el engaño que es proporcional y que es el correcto.
Cuando el precio entre en zona, nosotros vamos a esperar a entrar, pero esa entrada la vamos a hacer cuando el precio supere el punto anterior, que sería el alto. Cuando se coloque por encima, nosotros vamos a entrar. Esta sería la entrada agresiva, que sería una vez que el precio supere, y no vamos a tomar en cuenta cierre de vela. Si el precio viene y de repente supera, no vamos a esperar cierre de vela y vamos a entrar. Esta sería la entrada agresiva. Pero si usted quiere entrar de modo tranquila, o sea, o paciente, simplemente marquen Fibonacci a esa proyección y espera una reentrada en el 61.8 de ese Fibonacci. Ahí, una vez que el precio regrese a ese pequeño movimiento, ustedes van a tirar compra. Ese sería, estamos hablando del primer engaño, que tiene que ser proporcional. Si es proporcional, podemos decir que es el primer engaño válido. Y entramos cuando el precio supere el punto anterior, sin cierre de vela. Esa sería la entrada agresiva, una vez que el precio supere. Pero si usted quiere entrar de una manera tranquila, o por lo menos paciente, esperen que el precio haga un retroceso y meten la segunda o hacen la reentrada o la entrada si no colocaran posiciones y hacen sus operaciones. Bien, como les dije en los videos pasados, cuando el precio supere esa zona, la zona de la reentrada, si sea un pic, esa operación esa operación debe sacar la mitad de la posición que ustedes le colocaron, y no permitir que el precio le saque todos estos lots. Igualmente acá tenemos aquí, vemos que el precio no es proporcional. Tenemos pauta 1, que sería esta, pauta 2, que sería este movimiento que sale, y la pauta 3 se va a confirmar cuando el precio toque el punto de anulación. Y si toca el punto de anulación, que es el máximo anterior, decimos que debería y deberá llegar al 0.382 con 1.618. Debe llegar, es decir, que si se le anuló la entrada, no deben meter más sino hasta que llega a la zona de engaño. Lo otro es, como el precio no es proporcional en su primera entrada, decimos que es un primer engaño pero no proporcional, y que el precio usualmente va a ir a la zona proporcional, que sería la zona del medio, que es la zona proporcional. Entonces lo que hace el precio es pasar de un primer engaño no proporcional a una proporcional, por lo tanto se convierte en un solo engaño, en el primer engaño. Una vez que el precio llegue ahí e impulse, ya aquí debería mostrarme que el precio está trabajando. ¿Cómo va a mostrar? Que haga un movimiento rechazando esa zona. Ahí podemos decir que el precio está empezando a trabajar la zona. Y si el precio entra por debajo de la zona azul, que sería el punto de anulación, decimos que podemos hacer una entrada agresiva con nuestro stop loss por encima del punto de la entrada o del punto de anulación, ya que el precio pasaría al punto de anulación aquí arriba. Bien, entonces esa sería nuestra entrada, que sería ahí. Pero si ustedes no quieren tener un stop loss tan grande, por ejemplo, de esta distancia, ustedes pueden hacer una operación de manera pasiva o tranquila. Es decir, que aquí ya se le confirmó una entrada, pero como ustedes no quieren entrar agresivo, ustedes deben esperar que el precio haga un retroceso, y entre en la zona
0.61.8 y 0.81. Ahí vamos a hacer nuestra reentrada, pero si el precio supera esa zona de la reentrada, así sea un pic, ustedes van a sacar la mitad de la posición. Si supera, así sea un pic, ustedes deben sacar la mitad de la posición y evitar que el precio le saque estos loss completo. Por lo tanto, el resto de la posición que tienen la van a dejar. Si le saca estos loss, no importa. Ese sería el primer engaño. Para trabajar el primer engaño deben saber que si el precio es proporcional o no es proporcional. Si el precio no es proporcional, deben saber que el precio va a ir a la zona proporcional. La mayoría de las veces va a ir a la zona proporcional. Por lo tanto, no se recomienda operar en la zona no proporcional. Y también deben saber que las reentradas la entrada se hace una vez que supere el punto de anulación anterior o el mínimo anterior, en este caso el máximo anterior. Una vez que supere entrando a esa zona nuevamente, podemos decir que tenemos la entrada agresiva. Pero si ustedes quieren entrar de una manera tranquila o paciente, lo que tienen que esperar es que el precio regrese al 61 de ese pequeño impulso y hacer su reentrada. Otra cosa importante es que si estamos trabajando un gráfico diario, si vamos a trabajar un gráfico diario con una zona diaria de los patrones que estos patrones los vamos a empezar a buscar una temporalidad por debajo de la que estamos, donde están las zonas. Si esta zona es diaria, nosotros vamos a buscar estos patrones en H4. Si estamos en una zona de H4, los patrones los vamos a empezar a ver en H1. Y nuestro ratio de beneficio viene siendo, en el caso de 61, va a ser este alto. Y en la zona alta va a ser el fibo contrario, ya que si está trabajando esta zona, una de las zonas, decimos que las demás zonas no sirven y se han eliminado. Por lo tanto, debemos marcar nuestro nuevo Fibonacci al máximo, sería por acá, y podemos ver que tenemos un 0.38 y un 0.61. Por lo tanto, esos serán los TPs: TP1 0.382 y TP2 0.618 del fractal mayor. Recuerden que esta es una evolución de fractal. Así que todo este video por hoy. Hasta luego.